Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí estamos con las cápsulas de FOTSPA. Soy el ingeniero Aníbal Leiva y hoy tocaremos el tema de la celebración del 1 de Mayo. En México lo conocemos como la celebración del Día del Trabajo y algunos países es una celebración a nivel internacional, pero algunos países de Sudamérica le llaman el Día del Trabajador, pero es lo mismo. ¿Cómo nació el Día del Trabajo? El Día del Trabajo está muy marcado porque en 1838, en Chicago, los trabajadores se manifestaron por mantener y por obtener mejoras salariales, mejoras jornadas de trabajo y mejoras a sus condiciones de vida. Pero para hablar de todo eso, debemos de ponernos en el contexto de la época. Un grave error, normalmente, pues no es error, pero pues, es muy normal, es ver la historia desde el concepto actual. Ahorita desde el concepto actual, pues decimos los mártires pero gracias a esas personas tenemos los que somos asalariados, los privilegios que hoy la ley nos da y se nos hacen normales. Pero dentro del contexto de la época era la revolución industrial, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Pero nada más para hacer una analogía actual, nosotros sabemos que actualmente en el gobierno de Argentina, el gobierno de Milei, acaba de cambiar la ley laboral para que toda la gente trabajara 12 horas, ya no 8 horas, 12 horas, suprimió bastantes derechos laborales, todo para atrás, ¿sí? Todo se va a ver involucrado, por decir una palabra, en una vida laboral en dos lados, el empresarial y en el trabajador. Entonces aquí una función bastante importante es la de gobierno, la del gobierno de un país, en este caso voy a hablar de México, y el gobierno de México en su artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones, ¿sí?, para que la empresa no abuse del trabajador y el trabajador tampoco abuse de la empresa. Es el garante de una estabilidad en el cual ambos, tanto empresarios como trabajadores, tengan ese beneficio social y capital que se desea. Argentina está regresando a esa época, está regresando a antes de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917. Se lo comento así porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos es la primera constitución social que privilegiaba no una manera de estar encima de la empresa, sino que lo rescataba porque en ese entonces, en el contexto de la época, los trabajadores desempeñaban sus labores de una manera muy esclavizante. Los trabajadores antes tenían en ese entonces jornadas laborales de 14, 16 hasta 18 horas, sin días de descanso, sin jubilación, sin prestaciones, sin medidas de seguridad que salvaguardaran su vida en condiciones muy deplorables para el trabajo y sobre todo sometidos por los trabajadores. No tenían voz, no tenían voto. Por eso indico mucho que hay que ponerse en el contexto de la época. Y fue en 1838 en donde en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que en ese entonces era la ciudad industrial, ¿sí?, los trabajadores se manifestaron, se unieron muchos sindicatos para pedir tres cosas: jornada laboral de 8 horas, jornadas de 8 horas para tener vida familiar y jornadas de 8 horas para tener una vida personal, para descansar. Fíjense nada más, lo que hoy parece normal, antes no existía.
traten de enfocarse como si estuviéramos en esa época. Yo tendría que trabajar de 7 de la mañana y si son 14 horas hasta 9 de la noche, todos los días, si bien me iba. Había lugares que era hasta 16 horas, todos los días. Posteriormente también las compañías tenían tiendas de raya que existían. Ahorita sigue habiendo tiendas de raya, pero más así dibujadito. Ahorita se los voy a explicar. Pero entonces, en ese entonces, las compañías emitían su moneda y en las tiendas de ellos solamente podías utilizar ese dinero, comprar tus productos básicos al precio que ellos querían. Esos son los mártires de Chicago. ¿Y por qué mártires? Porque ese día que se manifestaron, el primer día, hubo una huelga en Chicago. Fue hasta el 4 de mayo que los empresarios reprimieron a los trabajadores, al cuarto día de huelga, reprimieron a los trabajadores a través de la policía y en donde hubo un bombazo, hubo disparos, hubo matanza de trabajadores. Y aunado a eso también los apresaron y a 5 líderes de ellos los condenaron a cadena perpetua. Así estaban las cosas antes. Los trabajadores no tenían derecho, era una esclavitud moderna y los salarios eran miserables, no alcanzaba, no tenían prestaciones, como ahora las prestaciones que tenemos es servicio médico, vacaciones, días de descanso. Actualmente el gobierno modificó la Ley Federal del Trabajo en donde ya en el diario oficial de la Federación se reduce la jornada laboral de 48 horas a 40, pero va a ser gradual, año por año. Ahorita el 2026 se trabajarán 8 horas todavía. Ya para el 2027 se trabajará el sábado nada más 6 horas con un día de descanso. En 2028 se trabajarán los sábados 4 horas con un día de descanso. En el 2029 los sábados se trabajarán 2 horas con un día de descanso. Y en el 2030 ya se completan los 5 días de trabajo con los 2 días de descanso. Todo esto va a implicar sin reducción de su salario. Supongamos en el primer año 2027 que nada más van a trabajar 6 horas, pero el patrón les dice que trabajen 8, esas 2 horas se van a pagar dobles y así sucesivamente. Si trabajan 6, si se trabajan 4, el resto van a ser 4 horas dobles. Pero bueno, regresémonos un poquito más a la historia, en el contexto de la historia. Los mártires de Chicago, híjole, les fue en feria. De veras, les fue en feria y ya después fue en el, ¿qué dijimos? 1838. 3 años después, en 1841, se juntaron todos los sindicatos internacionales en París y ahí decidieron establecer el 1 de mayo como fecha para conmemorar el Día del Trabajo. Ya en este entorno industrial globalizado, desde entonces ya era globalizado, pero no lo sabíamos, se lograron estas gestas históricas. Eso es cómo nació el 1 de mayo. Vámonos a México. Los movimientos en beneficio de la clase trabajadora siempre han sido bastante aislados y hasta aquí hubo uno que tomó bastante resonancia. Fue con los mineros de Cananea en 1906. Los trabajadores pedían jornada de 8 horas, aumento salarial, pedían aguinaldo, pedían vacaciones, pedían días de descanso. No existía tal. Si no mal recuerdo haber leído, al obrero mexicano le pagaban 3 pesos diarios
y al extranjero le pagaban 7 pesos diarios, ¿sí? Entonces, ahí pues era la época porfirista, la época de bonanza para el país, industrializado y la modernización, pero a costa del sufrimiento de la clase trabajadora que vivía en las miserias. Entonces, el gobierno de Porfirio Díaz, protegiendo los intereses de los particulares, ordenó una matanza de trabajadores. Los reprimió muy feo, los encarcelaron, los mandaron en ese entonces acá a Quintana Roo, ¿verdad? Que en ese entonces era un desierto. Por ejemplo, por eso les digo que pongámonos en el contexto de la época. Si a mí me castigaran ahorita y me dijeran, ¿sabes qué? Te vas a ir a trabajar a Quintana Roo, a Cancún o a Playa del Carmen, pues a todo dar, ¿verdad? Pero antes no había nada y había que llegar en tren o en caminos o en barco, era muy lejano. Y además en ese entonces Quintana Roo no era estado, era un territorio, como Baja California, en ese entonces. Entonces, poniéndose en el contexto, sucedió eso en 1906 con Cananea. Y en 1907, los textileros de Río Blanco, Veracruz, fue lo mismo. Pedir 8 horas de trabajo, aumento salarial, servicio médico que no existía, aguinaldo que no existía, descansos que no existía, mejores condiciones en el trabajo no existían, con jornadas de 12, 14, 16 horas. Los niños también trabajaban, las familias, salarios muy bajos y con les pagaban con monedas particulares en donde nada más ese dinero servía en la tienda de raya. Esas eran las condiciones de nuestros ancestros, los que lucharon por los que somos salariados, por mantener estas condiciones y estas conquistas sindicales. Actualmente tenemos jornadas de 8 horas, ya van a empezar la reducción el aumento del descanso, tenemos servicio médico, tenemos escuelas, también pedían eso, tenemos bastantes condiciones seguras. El país ha cambiado mucho a estos mártires que dieron su vida para que nosotros tuviéramos esos privilegios. Bien, inicia la Revolución Mexicana en 1910 y con el paso del tiempo llega 1917 y fue ahí, en 1917, en Querétaro, donde se creó la primera constitución social en el mundo y en donde todas las demandas de los mártires de Cananea, mártires de Río Blanco y de todos los sindicatos fueron plasmados a la letra. Y esta constitución política fue bien combatida ¿por quiénes? Pues por los empresarios que no estaban acostumbrados a repartir no ganancias, sino la distribución de la riqueza. Había modernidad, sí, y había riqueza, pero para pocos, para ellos, a costa del trabajo y sufrimiento de los trabajadores del pueblo mexicano que no recibía ningún bienestar, ningún beneficio. Así conmemoramos el Día del Trabajo cada 1 de mayo, año con año. Está la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, están los congresos del trabajo a manera internacional y pues esto sigue. Entonces, el gobierno debe ser el garante para que haya un equilibrio entre la empresa y el trabajador. Todavía tenemos una constitución política muy social en donde se emiten las responsabilidades y obligaciones de los patrones y las responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. A todos los que somos asalariados y trabajadores, feliz Día del Trabajo.